El sol comenzaba a hundirse tras las colinas ondulantes de Villa Esmeralda, un pequeño pueblo en el corazón del eje cafetero, dejando un rastro de luz dorada que se desvanecía entre los cafetales. El aire de la tarde se sentía húmedo, cargado con el aroma de la tierra mojada por una llovizna que acaba de pasar. En una humilde choza de bareque en las afueras del pueblo, un joven llamado Santiago estaba sentado frente a una desvencijada mesa de madera. Sus ojos se fijaban en un trozo de papel que sostenía con fuerza, pero su mirada estaba perdida, como si su mente flotara lejos, muy lejos de aquella realidad opresiva. En un rincón de la habitación, su madre, doña Elena, yacía débilmente sobre un catre de lona. Su respiración era un jadeo entrecortado y dificultoso. Su cuerpo delgado y consumido parecía tan frágil como una rama seca a punto de quebrarse. La enfermedad pulmonar que había carcomido su salud durante años empeoraba con cada día que pasaba, y el costo creciente de los medicamentos y las visitas al puesto de salud los había obligado a endeudarse con la familia más rica y poderosa del pueblo, la familia de don Ramiro, un hombre conocido por su arrogancia y su insaciable ambición de acumular más y más riqueza. Santiago suspiró profundamente, intentando reprimir la frustración que hervía en su interior. Sabía que si no pagaba esa deuda pronto, la pequeña casa que era su único refugio sería embargada. Pero, ¿cómo podría un simple jornalero como él reunir tanto dinero? Su salario apenas alcanzaba para la comida del día, para el arroz, los frijoles y la panela. Pensar en pagar una deuda tan monumental era una fantasía cruel. De repente, la puerta de la choza se abrió con una violencia que hizo temblar las paredes. Entró don Ramiro, flanqueado por dos hombres de rostros adustos y miradas hostiles. Don Ramiro era un hombre de mediana edad, corpulento, con una voz de trueno que parecía hacer vibrar el aire. Se plantó en medio de la humilde estancia, mirando a Santiago con una frialdad cargada de superioridad. «¿Sabes lo que tienes que hacer, Santiago?», dijo con un tono plano, pero cada sílaba era una amenaza velada. «Tu deuda es demasiado grande. Si no puedes pagarla con dinero, tendrás que darme algo a cambio». Santiago enderezó la espalda, luchando por contener la rabia que le subía por el pecho. «¿A qué se refiere?», preguntó con voz ronca. Don Ramiro esbozó una sonrisa delgada, una mueca que se parecía más al gesto de un depredador jugando con su presa. «Casarte con doña Elvira», respondió sin dudar. «Ella necesita un esposo que cuide de su fortuna. Podrás vivir en su hacienda, tener una vida decente, y todas tus deudas quedarán saldadas». Santiago se quedó en silencio, sintiendo como si una bofetada helada le hubiera golpeado el rostro. ¿Casarse con doña Elvira? La anciana de 70 y tantos años, postrada en una silla de ruedas, que casi nunca salía de su habitación en la gran hacienda. La idea le provocó una mezcla de risa amarga y furia. ¿Cómo podía aceptar una oferta así? Sin embargo, cuando su mirada se desvió hacia su madre, que lo observaba desde el catre con los ojos llenos de lágrimas, culpa y miedo, su corazón se sintió repentinamente pesado como una piedra. Sabía que su madre se sentía responsable de todo, y si él se negaba, su conciencia nunca la dejaría en paz. «Está bien», murmuró Santiago finalmente. Su voz fue tan baja que apenas se oyó, pero don Ramiro sonrió con satisfacción, como si siempre hubiera sabido que el joven no tenía otra opción. Después de que don Ramiro y sus hombres se fueran, Santiago volvió a sentarse, dejando caer la cabeza hasta que su frente tocó la áspera superficie de la mesa. Su mente era un torbellino de ira, desesperación y vergüenza. Sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Pero también sabía que no tenía otra alternativa. Era el precio que debía pagar para salvar a su madre. La boda se celebró sin pompa ni alegría. Solo asistieron unos pocos miembros de la familia de don Ramiro y algunos vecinos que acudieron más por curiosidad morbosa que por genuino apoyo. La humilde choza de Santiago había sido decorada de forma improvisada con telas gastadas y flores de plástico baratas, pero ni siquiera ese esfuerzo lograba disimular la tensión incómoda que flotaba en el ambiente. Santiago estaba de pie frente a un pequeño altar improvisado, vistiendo una camisa raída que había lavado una y otra vez para que pareciera decente. Sus ojos estaban vacíos,
sus labios rígidos mientras pronunciaba los votos matrimoniales. Al otro lado, doña Elvira estaba sentada en su silla de ruedas. Su rostro estaba cubierto por un velo blanco que envolvía su frágil cuerpo. Parecía completamente resignada, como una estatua sin emociones. Los aldeanos presentes susurraban entre ellos. Sus voces eran un murmullo apenas audible, pero cada palabra era como una aguja en los oídos de Santiago. «Pobre muchacho», murmuró una de las mujeres. «¿De verdad está dispuesto a casarse con una anciana paralítica solo para pagar una deuda?» Luego, una risa contenida se escuchó desde otro rincón, haciendo que Santiago apretara los puños con rabia. Una vez concluida la breve y sombría ceremonia, Santiago y doña Elvira fueron llevados a la gran hacienda de la familia. La casa era majestuosa, un mundo aparte de la choza en la que Santiago había vivido toda su vida. Las paredes estaban revestidas de caoba pulida, lámparas de cristal colgaban de los altos techos y la sala principal estaba llena de sofás de cuero que parecían increíblemente caros. Sin embargo, para Santiago, todo ese lujo no era más que una jaula dorada. La primera noche fue el momento más difícil. Se sentó en el borde de la enorme cama, observando a doña Elvira, que permanecía en su silla de ruedas en un rincón de la habitación. El silencio era absoluto, solo roto por el tic-tac de un reloj de pared que parecía marcar el tiempo con una lentitud exasperante. Santiago intentaba evitar su mirada, pero sentía que la anciana lo observaba. «¿Por qué aceptaste casarte conmigo?», preguntó de repente doña Elvira. Su voz era suave, pero firme. La pregunta sobresaltó a Santiago. No esperaba que ella hablara primero. «Yo no tenía otra opción», respondió en voz baja, su tono cargado de vergüenza. «Mi madre está enferma y si no lo hacía, perderíamos nuestra casa». Doña Elvira exhaló un largo suspiro. «Sé que me odias», dijo con voz neutra. «Pero créeme, yo tampoco pedí esto». Santiago la miró de verdad por primera vez. Detrás de las arrugas de su rostro, había algo oculto. Quizás tristeza, quizás rabia. Pero no pudo descifrarlo, solo se sintió aún más confundido. Pocos días después, la presión de la familia de don Ramiro comenzó a hacerse sentir. Con frecuencia llamaban a Santiago a reuniones familiares, para discutir los activos de doña Elvira, que debían ser gestionados con cuidado. «Que no se te ocurra malgastar su fortuna», le advirtió don Ramiro con un tono amenazante. «Ahora tú eres el responsable de todo». Santiago se sentía cada vez más atrapado. No solo era el esposo de doña Elvira, sino también una herramienta para que la familia de don Ramiro mantuviera el control sobre la riqueza de la anciana. Cada vez que intentaba hacer una pregunta sobre los bienes o las decisiones financieras, las respuestas eran evasivas o ambiguas. Sin embargo, había algo que despertaba cada vez más sus sospechas. Aunque doña Elvira supuestamente estaba paralizada, rara vez parecía necesitar ayuda para las pequeñas cosas. A veces, cuando creía que nadie la veía, a Santiago le parecía verla intentar mover las piernas con un esfuerzo casi imperceptible. Intentó ignorar esos pensamientos, pero cada día le resultaba más difícil no hacerse preguntas. Mientras tanto, su relación con ella seguía siendo gélida. Doña Elvira hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz era siempre monótona, sin emoción. Santiago sentía que vivía con una sombra, alguien que estaba allí pero nunca presente del todo. La presión de los aldeanos también se intensificó. Los chismes sobre su matrimonio se extendieron como la pólvora, y muchos lo miraban con lástima o incluso con desprecio. «Qué joven tan sinvergüenza, sin dignidad», espetó un vecino cuando Santiago pasaba a su lado. Esas palabras lo herían profundamente, haciéndole desear huir de esa situación. Pero cada vez que pensaba en su madre, aún postrada en su cama, sabía que no podía rendirse. Tenía que resistir, aunque se sintiera como si estuviera en el infierno. Las noches en la gran hacienda se hacían cada vez más largas para Santiago. A menudo se despertaba en mitad de la noche, atormentado por pensamientos que no podía detener. El tic-tac del reloj de pared resonaba en el silencio, como si contara hacia atrás hacia un evento desconocido.
Pero había una cosa que comenzaba a perturbar su sueño más de lo habitual, la imagen de doña Elvira, sentada en silencio en su silla de ruedas. Una noche, cuando todos en la casa ya dormían profundamente, Santiago escuchó un ruido extraño proveniente de la sala principal. Al principio, pensó que era solo el viento que se colaba por una ventana abierta. Pero cuando el sonido se repitió, un sonido sutil, como el de unos pasos lentos y cuidadosos, no pudo contener su curiosidad. Con el corazón latiéndole con fuerza, se levantó de la cama y salió sigilosamente de su habitación. La sala estaba a oscuras, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas. Cuando se asomó a un rincón, sus ojos se abrieron de par en par por la incredulidad. Allí, de pie, sin la ayuda de su silla de ruedas, estaba doña Elvira. Su cuerpo estaba erguido, aunque temblaba ligeramente, y parecía estar ajustando uno de los viejos cuadros que colgaban de la pared. Santiago se quedó petrificado en su sitio, incapaz de creer lo que veía. ¿Era una ilusión, o quizás estaba soñando? Sin embargo, cuando doña Elvira se dio la vuelta y lo miró directamente a los ojos, supo que era real. ¿Me has visto?, dijo ella. Su voz era neutra, pero cargada de tensión. No parecía sorprendida, como si hubiera estado esperando un momento como este. Santiago avanzó, con la respiración entrecortada por una mezcla de shock y rabia. ¿Cómo es posible?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Usted puede caminar? Doña Elvira suspiró profundamente y luego, lentamente, se sentó en una silla cercana. Miró a Santiago con ojos llenos de duda, como si estuviera decidiendo si podía confiar en él. He estado fingiendo mi parálisis, dijo finalmente. Su voz era baja pero firme. Lo he hecho durante años. Santiago se quedó en silencio, su cerebro luchando por procesar esa información. ¿Pero por qué?, preguntó después de un momento. ¿Por qué haría algo así? Doña Elvira bajó la cabeza, su rostro cubierto por las sombras del pasado. Porque estaba cansada, dijo en voz baja. Cansada de toda la presión de mi familia, de la gente que solo quería controlar mi fortuna. No tenía otra forma de luchar contra ellos. Santiago se acercó, sentándose en la silla frente a ella. Explíqueme, dijo, su voz ahora más calmada. Quiero saberlo todo. Doña Elvira respiró hondo y comenzó a contar su historia. Explicó que en su juventud había sido una activista social muy respetada en la región. Usó el dinero de su herencia para ayudar a los campesinos pobres, construir pequeñas escuelas rurales y dar becas a niños sin recursos. Sin embargo, su idealismo enfureció a su familia. Querían que usara su riqueza para beneficio propio, no para los demás. No quise ceder ante ellos, continuó doña Elvira. Así que un día, decidí fingir que estaba paralizada. Sabía que si no podía moverme, pensarían que era inofensiva. Me dejarían en paz. Santiago escuchaba atentamente, su corazón lleno de una mezcla de simpatía e indignación. Pero, ¿por qué no me lo dijo antes?, preguntó. ¿Por qué dejó que me casara con usted sin saber nada de esto? Doña Elvira lo miró con ojos llenos de tristeza. No estaba segura de poder confiar en ti, dijo suavemente. Tenía miedo de que fueras como ellos, que solo te importara mi dinero. Pero ahora empiezo a ver que quizás me equivoqué. Santiago se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Sabía que su decisión de casarse con ella se había basado inicialmente en la desesperación y el sacrificio. Sin embargo, con el tiempo, había comenzado a sentir que había algo más profundo entre ellos. Algo que aún no comprendía del todo. Pero una cosa era segura, esta historia era mucho más complicada de lo que había imaginado. Y el secreto de doña Elvira podría ser la llave para liberarlos a ambos de las garras de don Ramiro y su familia. Después de esa noche, la relación entre Santiago y doña Elvira comenzó a transformarse. Ya no mantenían esa distancia gélida. Surgieron largas conversaciones en los silencios de la gran hacienda, momentos en los que compartían historias de sus respectivos pasados.
Santiago escuchaba con una atención absorbente mientras doña Elvira le contaba sobre su juventud vibrante, sobre cómo luchó contra la injusticia, ayudó a los necesitados y cómo su propia familia se sintió amenazada por su idealismo. Sin embargo, lo que más enfurecía a Santiago era descubrir la magnitud de la manipulación de la familia de don Ramiro. Durante años, habían explotado a doña Elvira, usando su buen nombre para desviar gran parte de su fortuna, gestionando sus activos sin su consentimiento e incluso ocultándole documentos cruciales. Todo esto se hizo para asegurarse de que permaneciera débil e indefensa. Santiago no podía quedarse de brazos cruzados. Sentía un fuego de indignación creciendo en su interior. No solo por lo que le habían hecho a doña Elvira, sino porque se sentía utilizado como un peón para perpetuar esa opresión. No quería ser parte de su plan corrupto. Una tarde, después de que la familia de don Ramiro celebrara otra de sus rutinarias reuniones familiares, Santiago decidió que era hora de actuar. Llevó a doña Elvira al jardín trasero de la hacienda, su lugar habitual de conversación. Bajo la sombra de un frondoso árbol de guayacán, Santiago la miró con determinación. «Doña Elvira», dijo en voz baja pero firme, «voy a ayudarla. Tenemos que recuperar el control de su patrimonio». Doña Elvira se sorprendió al oír esas palabras. Sus ojos se abrieron de par en par, pero un destello de esperanza brilló tras las arrugas de su rostro. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con la voz temblorosa. «Sé que usted tiene viejos amigos de su época de activismo», continuó Santiago. «Seguro que todavía la respetan. Si trabajamos con ellos, podemos exponer todas las manipulaciones de la familia de don Ramiro». Doña Elvira guardó silencio por un momento, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que Santiago tenía razón. Tenía varios amigos cercanos de su pasado que todavía se preocupaban por ella. Pero también sentía miedo. Después de tantos años viviendo en las sombras, casi había olvidado cómo se sentía luchar abiertamente. «¿Pero cómo lo haremos?», preguntó finalmente, su voz teñida de duda. Santiago sonrió levemente. «Comenzaremos por reunir pruebas», dijo. «Usted dijo que han usado su nombre para muchas cosas, ¿verdad? Eso significa que debe haber rastros en documentos oficiales. Yo los encontraré». Durante las siguientes semanas, Santiago y doña Elvira trabajaron en secreto. Santiago comenzó a investigar en el cuarto de archivos de la hacienda, buscando los documentos que la familia había ocultado. Encontró contratos falsificados, escrituras de traspaso de propiedades e incluso registros de transacciones ilegales que involucraban el nombre de doña Elvira. Todo esto constituía una prueba sólida de la corrupción a gran escala de la familia. Por su parte, doña Elvira comenzó a contactar a sus amigos del pasado. Uno de ellos era don Alfonso, un maestro de escuela jubilado que solía ayudarla en sus proyectos sociales. Don Alfonso aceptó ayudar de inmediato, e incluso contactó a algunos de sus conocidos que trabajaban en el ámbito legal. Finalmente, llegó el momento de enfrentarse a la familia de don Ramiro. En una reunión familiar que parecía ordinaria, Santiago y doña Elvira de repente presentaron todas las pruebas que habían recopilado. Los documentos fueron extendidos sobre la gran mesa, acompañados de una grabación de audio que demostraba cómo don Ramiro había falsificado la firma de doña Elvira para apoderarse de sus bienes. Don Ramiro y los demás miembros de la familia quedaron atónitos. Sus rostros se pusieron pálidos como el papel. Intentaron negarlo todo, pero las pruebas eran tan contundentes que no había nada que pudieran hacer. Finalmente, fueron humillados frente a toda la familia extendida y los aldeanos que habían sido convocados como testigos. Tras ese incidente, la familia de don Ramiro fue expulsada de la hacienda. La fortuna de doña Elvira volvió por completo a sus manos. Los aldeanos que inicialmente habían menospreciado a Santiago ahora comenzaron a respetarlo por su valentía al enfrentarse a esa familia corrupta. Tras la caída de la familia de don Ramiro, el ambiente en Villa Esmeralda cambió drásticamente. La gran hacienda, antes llena de arrogancia y manipulación, ahora se sentía más ligera, como un palacio finalmente liberado de sus sombras. Santiago y doña Elvira comenzaron a tomar el control total de los activos que les habían sido arrebatados injustamente.
decidieron usar esa riqueza no solo para ellos mismos, sino para ayudar a la comunidad que durante tanto tiempo había vivido en la pobreza. Sin embargo, el camino hacia la victoria no fue del todo fácil. La familia de don Ramiro no se rindió. Intentaron vengarse de forma rastrera, difundiendo calumnias entre los aldeanos, diciendo que Santiago y doña Elvira habían cometido un fraude. Los rumores maliciosos comenzaron a circular, haciendo que algunas personas dudaran de sus buenas intenciones. ¿Por qué debería importarnos lo que digan?, preguntó Santiago una noche, mientras él y doña Elvira estaban sentados en el patio trasero. El aire nocturno era fresco, pero una pequeña fogata que habían encendido les proporcionaba algo de calor. Doña Elvira sonrió levemente. «Porque no podemos permitir que distorsionen la verdad», dijo. «Lo que estamos haciendo es por el bien de todos. Si nos quedamos callados, seguirán envenenando las mentes de la gente». Santiago asintió, sus ojos brillando con determinación. «Entonces, tenemos que demostrarles que vamos en serio», dijo. «Vamos a probar que no somos los monstruos que ellos dicen». Al día siguiente, Santiago y doña Elvira pasaron a la acción. Invitaron a todos los habitantes del pueblo a una reunión general en el patio de la hacienda. Mucha gente acudió por curiosidad, aunque algunos todavía se mostraban escépticos. Bajo una gran carpa instalada para la ocasión, Santiago se paró frente a la multitud, acompañado por doña Elvira, quien permaneció en su silla de ruedas como parte de la estrategia para mantener en secreto su verdadera condición física. «Amigos y vecinos», comenzó Santiago con voz clara y firme. «Sabemos que ha habido muchos rumores sobre nosotros últimamente. Algunos dicen que somos unos estafadores. Otros, que solo buscamos nuestro propio beneficio. Pero hoy queremos mostrarles la verdad». Se hizo a un lado, cediendo la palabra a doña Elvira. Aunque su cuerpo parecía frágil, su voz resonó con una convicción inquebrantable. «Yo, Elvira Montoya, soy la legítima dueña de todos estos bienes», declaró. «Durante años, mi propia familia ha usado de mi nombre para sus propios intereses. Sin embargo, gracias a la ayuda de Santiago, he logrado recuperar lo que es mío. Y he decidido usarlo todo para el bien de todos ustedes». La multitud escuchaba en silencio cada palabra. Luego, Santiago continuó con un gran anuncio. «A partir de hoy, construiremos una nueva escuela para los niños de este pueblo», dijo. «También mejoraremos el puesto de salud para que todos puedan recibir atención médica sin preocuparse por los costos. Todo esto se hará con total transparencia, y todos ustedes están invitados a participar directamente». Los aldeanos comenzaron a murmurar. Al principio con duda, pero luego, lentamente, los murmullos se convirtieron en aplausos. Algunas personas incluso se acercaron a estrechar la mano de Santiago y doña Elvira, expresando su gratitud. Las calumnias de la familia de don Ramiro comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una nueva confianza en esta pareja inesperada. Sin embargo, la mayor venganza llegó cuando Santiago y doña Elvira decidieron llevar el caso a los tribunales. Con el apoyo de los viejos amigos de doña Elvira, incluido don Alfonso y varios expertos legales locales, lograron presentar una denuncia penal contra la familia de don Ramiro por abuso de poder y corrupción. El juicio se convirtió en el centro de atención del pueblo, y finalmente se dictó un veredicto. La familia de don Ramiro fue declarada culpable de todos los cargos, incluido el robo de los activos de doña Elvira. El día que se leyó la sentencia, Santiago y doña Elvira estaban sentados juntos en la sala del tribunal, intercambiando una sonrisa de victoria. Los ojos de doña Elvira estaban llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de un profundo alivio. Después de años de vivir en las sombras y el miedo, finalmente sentía la verdadera libertad. Varios meses después de la caída de la familia de don Ramiro, el pueblo comenzó a cambiar. La nueva escuela prometida por Santiago y doña Elvira finalmente se completó, con aulas espaciosas y modernas instalaciones. Los niños que antes solo podían estudiar bajo un árbol o en chozas destartaladas, ahora tenían un lugar digno para perseguir sus sueños. El puesto de salud también fue renovado,
con médicos y enfermeras listos para brindar atención gratuita a los más necesitados. Sin embargo, el cambio más grande no ocurrió solo en el entorno físico del pueblo, sino también en los corazones de Santiago y doña Elvira. Su relación, que comenzó con tensión y desconfianza, se había convertido en algo mucho más profundo. Un vínculo que trascendía la edad, el origen social e incluso los prejuicios. Una tarde, Santiago y doña Elvira estaban sentados en el patio trasero de la hacienda, disfrutando de la brisa fresca que traía el aroma a tierra mojada después de una lluvia ligera. El sol comenzaba a ponerse, dejando un resplandor dorado que se reflejaba en el pequeño estanque cercano. El canto de los pájaros del atardecer acompañaba el cómodo silencio entre ellos. «¿Sabes?», dijo doña Elvira en voz baja, su voz llevada por el viento, «nunca imaginé que mi vida terminaría así». Santiago sonrió levemente, mirando el rostro anciano que ahora parecía más radiante que nunca. «¿A qué se refiere, doña Elvira?», preguntó con voz suave. «Pensé que moriría sola, sin nadie que realmente se preocupara por mí», continuó ella. «Pero entonces llegaste a mi vida. Me hiciste sentir que todavía tenía un propósito, que todavía podía hacer algo bueno». Santiago bajó la cabeza, tratando de ocultar el rubor en sus mejillas. «Yo tampoco lo esperaba», dijo después de un momento. «Al principio, solo quería salvar a mi madre. Pero ahora siento que todo esto fue parte de un plan más grande». Doña Elvira rió suavemente, su voz sonaba cálida y llena de afecto. «Sabes, Santiago, a veces la vida nos pone pruebas difíciles, pero detrás de cada prueba siempre hay una lección valiosa. Y creo que esta fue la nuestra». Santiago asintió, su mirada fija en el sol que se hundía en el horizonte. Nunca imaginó que encontraría la felicidad en una situación tan improbable. Sin embargo, allí estaba, junto a una anciana que le había enseñado el verdadero significado del sacrificio, el coraje y el amor incondicional. Su relación no era un amor romántico como el de los cuentos. Era un amor más profundo, una mezcla de amistad, respeto mutuo y apoyo incondicional. Santiago veía a doña Elvira como una mentora, una amiga e incluso una segunda madre. Mientras tanto, doña Elvira veía a Santiago como el hijo que nunca tuvo, alguien que le dio una nueva esperanza y sentido a su vida. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a verlos como un símbolo de cambio. Ya no eran la extraña pareja objeto de chismes, sino dos personas que habían logrado transformar su propio destino y el de la comunidad. Años después, cuando doña Elvira finalmente falleció en paz mientras dormía, Santiago sintió una pérdida profunda. Pero sabía que el legado que ella le había dejado, los valores de coraje, honestidad y compasión, viviría siempre en él. Continuó el trabajo que habían comenzado juntos, asegurándose de que la escuela y el centro de salud siguieran en pie para las generaciones futuras. El día del funeral de doña Elvira, todo el pueblo se reunió en el patio de la hacienda. Muchos derramaron lágrimas, no solo por su partida, sino por todo lo que había hecho por ellos. Sobre la tumba de doña Elvira, Santiago se mantuvo erguido, mirando el cielo despejado. «Gracias, Elvira», susurró, lo suficientemente bajo para que solo el viento lo escuchara. «Me enseñaste que el verdadero amor no conoce barreras». Años después de la partida de doña Elvira, Villa Esmeralda se había transformado por completo. La escuela que construyeron era ahora el mejor centro educativo de la región, formando a generaciones de jóvenes inteligentes y apasionados. Los niños que antes solo soñaban con un futuro, ahora tenían la oportunidad de alcanzar sus metas. Algunos incluso habían ganado becas para estudiar en las mejores universidades de la capital. El puesto de salud se había convertido en una clínica moderna con equipos completos. Los aldeanos ya no tenían que viajar a la ciudad para recibir tratamiento. Todo esto era el legado de dos personas que alguna vez fueron consideradas parias por la sociedad, un joven pobre y una anciana obligados a unirse por el destino. Santiago, que ahora rondaba los 30 años, se había convertido en una figura central en el pueblo. Ya no era el jornalero indeciso, sino un líder comunitario respetado por todos. A menudo daba charlas a los jóvenes sobre la importancia de la educación, el coraje y la solidaridad. En cada discurso,
siempre mencionaba a doña Elvira como su mayor inspiración. Sin ella, dijo Santiago un día durante la inauguración de una nueva biblioteca, probablemente seguiría siendo un joven desesperado, pensando solo en mí mismo. Pero ella me enseñó que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino también de dar. Los aldeanos a menudo veían a Santiago sentado en el patio de la hacienda por las tardes, contemplando el atardecer, como solía hacer con doña Elvira. Sabían que aunque ella ya no estaba, su presencia se sentía en cada paso que daba Santiago. En un rincón del patio, se erigía un pequeño monumento dedicado a ella. Sobre él, una frase simple pero significativa: la justicia y el amor no conocen edad ni estatus. Son una luz que siempre brilla, incluso en los momentos más oscuros. Cada vez que la brisa soplaba a través del patio, parecía como si doña Elvira sonriera, orgullosa de lo que habían logrado juntos. Al final, la historia de Santiago y doña Elvira se convirtió en una leyenda en el pueblo. No por su riqueza o lujo, sino porque demostraron que el amor verdadero, en cualquiera de sus formas, es capaz de superar todos los obstáculos. Enseñaron que el sacrificio, la valentía y la confianza pueden cambiar el mundo, incluso cuando la esperanza parece lejana. Y en el horizonte rojizo del atardecer, Santiago sonrió levemente. Sabía que, en algún